Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Hoy estamos en derecho. Sí, hoy estamos en derecho, Soraya, y por eso yo quiero hablarle de... Tú hablabas del proyecto de ley de ciberseguridad, que es uno de los proyectos que ha dado mucho de qué hablar. Otro proyecto que también ha dado mucho de qué hablar es el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad del honor, el nombre y la propia imagen. Popularmente lo han bautizado como el proyecto de ley Mordaza. Sin embargo, yo me uno más al criterio que ha fijado el jurista Miguel Valerio, que es el proyecto de ley sin sentido. Y esa es la realidad. Para mí es un proyecto de ley sin sentido. Si usted lee este proyecto que fue sometido al Senado de la República por la senadora de la provincia de Bauruco, Melania Salvador de Jiménez, usted se va a dar cuenta que tiene una serie de definiciones que en principio se ve muy bonito, porque caramba, qué bonito es hablar del derecho fundamental a la intimidad, qué bonito es hablar del derecho fundamental al honor, del derecho fundamental al buen nombre y también a la propia imagen. Sin embargo, cuando usted entra en la lectura de cada uno de estos derechos, usted se va a dar cuenta. Las létricas negras. Lógico, ¿no? Y de la deficiencia que tienen. Por ejemplo, el derecho fundamental a la intimidad. Dice, el derecho a la intimidad constituye aquel ámbito de la persona, de la personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento de personas que fuera de su círculo más íntimo y de las intromisiones de tercero en contra de su voluntad. O sea, es algo que no tiene mucho sentido, como que no hay una definición correcta. Vago, vago, es ambiguo, esa es la realidad. Y el problema es que cuando tú tienes una ley de este tipo, que tiene implicaciones penales, como tiene ese proyecto de ley, si tú dejas temas a la ambigüedad, terminan siendo un peligro, porque tú lo vas a dejar a la interpretación de un juez que lamentablemente en materia penal tiene que hacer una interpretación restrictiva, no puede ser una interpretación de lo que él considera, y si lo va a hacer tiene que ser a favor, en este caso, del reo. Pero como les digo, es un proyecto de ley que para mí es vacío, que le falta contenido, que le faltan definiciones más exactas, que si nos vamos a las sanciones penales que establece, lo que te dice es que te remite a las sanciones que establece el Código Penal por difamación. Dice, los tipos penales que se configuran por violación a los artículos 5, 6 y 7 de esta ley son los de difamación. Y entonces ahí te va con la descripción y te envía al Código Penal para establecer las sanciones de la difamación. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el sentido entonces de este proyecto de ley? Más que tener un proyecto de ley que se deje a la interpretación muchos temas que pueden llegar a ser entonces delicados y que podríamos llegar a tener entonces sometimientos temerarios por considerar que se está vulnerando una ley que la misma no es específica, que la misma no contiene las definiciones que debe de tener, y entonces termina yendo en detrimento de la sociedad en sentido general. Por eso es que le veo un proyecto de ley sin sentido que al final tendría que tal vez volverse a rehacer, tener definiciones claras. Señores, el delito se define como la conducta típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de tipicidad, es la descripción de la conducta en la ley. Pero entonces tiene que haber de esa descripción exacta de lo que tú consideras un delito. Y en este proyecto de ley, cuando dicen que es la violación a los artículos 5, 6 y 7, y tú vas a los artículos 5, 6 y 7, y tú te das cuenta que son artículos que están mal escritos, que son ambiguos, que no tienen una conducta como tal, entonces tú te das cuenta que es un proyecto de ley que está vacío, es un proyecto de ley sumamente deficiente y que no debería prosperar ni en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados. Que ya fue aprobado en el Senado, algo que precisamente en la semana pasada escribía yo en mi artículo en el Listín Diario sobre este mismo tema y decía, señores, detengan eso ahora que todavía estamos a tiempo, y refería precisamente ese artículo 5 de dicho proyecto, porque sería un obstáculo para quienes incluso hacemos opinión pública desde los medios de comunicación. Exactamente, entonces luego también te va a las excepciones, y tampoco es del todo claro en cuanto a las excepciones, en cuanto a quienes saca de la aplicación de esta ley. Pero te digo, Soraya, yo entiendo que es un proyecto de ley que no debe avanzar. Los colegios de abogados, colegios de periodistas, la FINJUS y tantos sectores se han levantado su voz en torno a esto, que no tiene sentido, como bien tú estás apuntando. Exactamente, y entonces también hasta los congresistas, hasta los propios legisladores, claro, la propia vicepresidenta de la República. Pero también te llama la atención, Soraya, algo con lo cual yo no estoy del todo de acuerdo, y es la comisión que nombra el presidente de la República. Cuando tú lo ves, tú dices, oye, qué lindo, el presidente nombra una comisión. Pero si tú te pones a analizar exactamente lo que es la separación de los poderes del Estado, ¿por qué el Poder Ejecutivo tiene que nombrar una comisión para
a plantear una posición respecto a un proyecto que se está conociendo en el Congreso Nacional. O sea, yo no veo realmente, y más aún cuando es un proyecto que ni siquiera es a iniciativa del Poder Ejecutivo, es un proyecto que va a iniciativa de una senadora de la República, pero son de esas cosas que se dan aquí en el país. Pero que han mostrado, y eso también causa mucha intranquilidad e inquietud, han mostrado desde el Poder Ejecutivo el interés, por ejemplo, con la de ciberseguridad, que hoy retira Antoliano Peralta, el consultor jurídico. Todavía antes de ayer decía el ministro administrativo, la ley de ciberseguridad va sí o sí. Muestran un interés marcado en ambos proyectos que uno no entiende. Y son que uno no le ve el sentido. Y no tienen como que, no tienen una coordinación entre sí, porque sale uno que pertenece al tren de ellos diciendo que se va a desistir, pero sale otro diciendo que se hará a capa o espada. Será sí o sí, no hay una alternativa. Entonces es como una falta de coordinación. Porque, por ejemplo, cuando tú vas dentro de las exenciones, te sacan las reseñas periodísticas que hagan la prensa escrita, radial, televisada, digital o de cualquier otro medio, pero respecto solamente a las sesiones públicas del Congreso Nacional. Pero y aquellas reseñas periodísticas, por ejemplo, de periodismo de investigación, que sacan información que tal vez cualquier funcionario público o cualquier persona puede sentir afectado a su buen nombre. Pero al final del día, eso es parte de la libertad de expresión, claro. Eso es parte del escrutinio al que se tiene que someter. Al que está manejando fondos públicos. Al que está manejando fondos públicos. Porque no es su cartera, es el dinero del pueblo. Y aunque la ley dice que debe ser medido con menor severidad los funcionarios públicos, o sea, que la evaluación que se haga respecto a cualquier comentario en contra de un funcionario, no es menos cierto que tú le estás coartando ese derecho de fiscalización que tiene uno, digamos, en contra de los funcionarios públicos. Bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.